resoluciones antes referidas. Se verificará la agenda de esta unitaria. Mientras tanto, Ministerio Público, ¿tiene alguna petición? Señora, se abra el debate para la medida cautelar. Adelante. Señora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155, fracción 14, 165, 167, 169, solicitaría a su señoría que dice prisión preventiva oficiosa, toda vez que el delito que nos ocupa lo está establecido en el artículo 19 constitucional, que es cometido con arma de fuego y es referente al que la víctima, precisamente, la misma víctima refiere que estas personas llegan con armas de fuego, lo amagan y le ponen la misma arma en su pecho, por lo cual solicitaría, señoría, y por temor a la víctima, también a pesar de que ya tiene medida de protección, solicitaría que se le imponga a los hoy gobernados la prisión preventiva oficiosa y se le aperciba a la familia y al abogado que se acerquen a la víctima, por favor, señoría. ¿Es cuánto? Por hecha su petición, defensa. Estoy un poquito confundido, señoría. Manifestó la gente del Ministerio Público que solicita la prisión preventiva oficiosa porque está en la Constitución y después dice que la solicita por atención al resguardo de la víctima, por seguridad de la víctima. No sé si solicitó la justificada o la oficiosa. Ministerio Público, precise. Estoy pidiendo la oficiosa, señora, que está en el 19 y estoy argumentando que precisamente a base a que la víctima también corre riesgo, por eso es que solicitaría se siga permaneciendo a esas personas recluidas. Es la oficiosa. Tiene el uso de la voz. Señoría, muchas gracias. Por supuesto, en control horizontal nos oponemos a la petición de la gente del Ministerio Público, su señoría, aludiendo que la prisión preventiva oficiosa ha sido superada por criterios internacionales que le mencionaré más adelante. Bien, para poner una medida cautelar, su señoría debería de estar compelida a hacer un test de proporcionalidad que conlleva 4 situaciones. La primera situación es que usted tiene que verificar el fin legítimo de la medida. ¿Cuál es el fin, su señoría? El segundo es la idoneidad en relación al medio con el cual se pone esta medida cautelar. La tercera razón del test de proporcionalidad es la necesidad de la medida menos restrictiva. Está solicitando la 14ª del 155, que es la más lesiva, que hay la última ratio, y la cuarta es la proporcionalidad que existe. Esto se ha podido dilucidar en el amparo directo en revisión 1009 del 2013 o también en el caso Cosío Díaz contra Guatemala, su señoría. En la sentencia salió esa situación. Son datos públicos que todos tenemos a la mano. Bien, vamos a hablar acerca de los criterios internacionales. Si bien es cierto, el artículo 19, párrafo segundo, marca la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. Bien, pues del hecho narrado por el agente del Ministerio Público de fecha 31 de marzo, pues ni siquiera se ve que están extorsionando con algún tipo de arma a la persona. No hay armas inmiscuidas en el hecho, en el enunciado fáctico al formular la imputación, no hay un arma inmiscuida. Que después haya hecho alusión el agente del Ministerio Público, pues ya son cosas diferentes. La medida es inconvencional, es constitucional, pero es inconvencional, señoría. Ya se ha pronunciado la Corte en el registro digital 70006, que es obligatorio para todos los jueces mexicanos, y esto se derivó del caso Zompazle Tecpilé contra México y otros, que salió en fecha 7 de noviembre del año 2022. Si bien la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos han decretado que esta medida es inconvencional, su señoría. Si bien es cierto, está en la Constitución, su señoría tuviese que abocarse al principio homónime o bien al principio pro persona, el cual la norma que más favorezca, por ejemplo, si la norma de los tratados internacionales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Constitución se están contradiciendo en una situación, porque el artículo 19 dice que sí, o sea, es oficiosa, pero los tratados internacionales dicen que no. Entonces, su señoría, atendiendo al artículo 1.2 de la Constitución,
tiene que velar por los derechos de nuestros representados y tiene que atender a los tratados internacionales trayendo la norma que más le beneficie a mis representados. Por eso no es procedente de tajo la prisión preventiva oficiosa. Para poder poner una prisión preventiva oficiosa se necesita proporcionalidad, tiene que ser necesaria, tiene que ser excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Que las anteriores 13 a la fracción 14 del 155, pues ninguna puede garantizar lo que está pidiendo la gente del Ministerio Público y por supuesto pues tampoco puede ser como una impuesta como una pena anticipada, su señoría. Tenemos muchos ejemplos o algunas sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo el caso de Tibio contra Ecuador o el caso de Barreto, Leiva contra Venezuela o el caso de Calderón contra Panamá. Todos esos nos hacen alusión, su señoría, a que ellos no deben de estar en prisión preventiva oficiosa, que es la que solicitó la gente del Ministerio Público. En atención a lo que hizo referencia la gente del Ministerio Público, si piensa que está en peligro la integridad física de la víctima o de las personas que rindieron las entrevistas, bueno, pues impongámosle la número 13, un arraigo domiciliario, señora, y una garantía económica para poder garantizar que ellos van a estar aquí en el proceso y también para poder garantizar que ellos no se van a acercar a la víctima. Señoría, es cuanto. Gracias. Por hechas sus manifestaciones, defensor, ¿están de acuerdo con su defensa? Sí, estamos de acuerdo. Ministerio Público. Señoría, no comparto con la defensa, sin embargo solicitaría se siga previniendo la prisión preventiva y toda vez de que somos conocedores del derecho, el artículo 169 nos dice en toda su fase la peligro y la función y de la investigación de la que voy a desarrollar, y más aunado que el artículo 19 constitucional nos marca que es de prisión preventiva oficiosa, la cual se deberá de prevalecer ante esta unitaria. Es cuanto. ¿Algo más que referir, defensa? Sí, señora, la gente del Ministerio Público no hizo alusión a ninguno de mis argumentos ni los contravino. Sigue mencionando el artículo 169, no entiendo cuál es la razón, si no está solicitando la prisión preventiva justificada, sigue todavía mencionando el artículo 169 cuando solicitó la prisión preventiva oficiosa. Entonces persiste el criterio internacional y solicito a su señoría les sean respetados los derechos fundamentales y el principio pro persona a cada uno de mis representados en el área de seguridad y se ordene su inmediata libertad bajo reservas de ley con las medidas cautelares antes solicitada por esta defensa. Es cuanto, su señoría. Gracias. Bien. Por hechas sus manifestaciones, Gracias. defensor, ¿los imputados están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien. Esta juzgadora cierra el debate y considero imponer como medida cautelar a los imputados Cristian Huerta Rocha, Juan Arturo Alvarado Rueda y Miguel Ángel Espinosa Quintana la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional y en términos del ordinal 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin soslayar el numeral 155, fracción 14ª de la legislación nacional en cita, incluso invoco el último párrafo de este artículo. Lo anterior es así dado que, en base a lo que ha expuesto el agente del Ministerio Público, advierto que el evento atribuido a los ahora imputados aconteció, reitero, hasta este estadio procesal, utilizando una pistola metálica color plateado tipo escuadra con la cacha blanca. Esto fue el 31 de marzo de 2023 y por cuanto hace al 3 de abril de 2023, refiere la víctima que de igual forma se le mostró un arma de fuego para ser precisamente intimidado. Por consiguiente, esta unitaria estima que los argumentos de la defensa privada no son suficientes para imponer diversa medida cautelar
dado que en términos del registro digital 24.985 se establece que deberá atenderse precisamente a la Constitución Federal y en específico atendiendo al debate que nos ocupa. El artículo 19 de la Constitución Federal aún no ha sido declarado inválido, por tanto subsiste y aún se encuentra vigente. En base a este registro digital, el rubro establece derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquello, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Por tanto, al existir aún este artículo 19, deberá atenderse a esta norma constitucional, como ya la he invocado, atendiendo al principio de supremacía constitucional, tomando en cuenta que es la norma fundamental del orden jurídico mexicano. Considero que le asiste la razón a la defensa únicamente en torno a que el agente del Ministerio Público efectivamente, de manera deficiente, invoca el numeral 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, generando una confusión efectivamente si está solicitando una prisión preventiva oficiosa o una prisión preventiva justificada. Considero oficiosamente imponer